Estamos hablando sobre esta temática que, insisto, me parece muy interesante porque tiene que ver con el uso de la tecnología, de las redes sociales aplicadas a la actividad médico-gremial, pero también a la relación médico-paciente. Te quería preguntar, Alejandro, porque es muy habitual, esto lo hemos hablado en otras oportunidades, que cuando vos enfrentás a un paciente que viene a verte por determinada sintomatología, ya venga con información muy probablemente googleada respecto de esos síntomas y casi como que te diga que viene a convalidar lo que ya sabe. Sí. ¿Cómo te manejas ante esas circunstancias? No, a ver, es lo que decimos siempre. La información hoy en día está a la mano de todo el mundo viene con la información ya preformada o predigerida para ver qué es lo que uno le dice, pero fundamentalmente lo que uno tiene que hacer es guiar a esa persona. Claro. Que Google busca determinada patología, tira muchas respuestas, pero habitualmente no es lo que uno tiene, sino que puede estar orientado a la patología y hay que manejarlo con mucho cuidado. Claro. ¿Sí? Yo siempre digo que Google es una herramienta muy importante, pero capaz que me sesgo un poquito por este rol de médico que cumplo día a día, y para mí algunas información médica tendría que ser un poco más restringida. ¿Sí? Es lo que hablamos, eso de cuando se quiso hacer la historia clínica a través de Google, donde hubo varias campañas y obviamente no sirvió, porque obviamente las patologías son todas diferentes para cada persona, y más en lo que yo hago, ¿no? En terapia intensiva, porque como te había comentado, tengo familiares que vienen con el último paper, ¿sí? Sobre esa patología, a decirme a ver si podemos hacer esto. Y obviamente la circunstancia y las condiciones no es lo que tiene. Pero bueno, yo estoy con respecto a lo que es Google o lo que es buscar patologías en la red, no estoy tan de acuerdo. Bien. ¿Sí? Orientación, pero no estoy de acuerdo en eso, ¿no? Esto mismo, esto de lo que están hablando, yo además de gremialista, terapista pediátrico, etcétera, también me dedico a la investigación de la salud digital. Bien. En esto de lo que estamos hablando es lo que en salud digital se llama el e-patient, ¿sí? El e-patient es el paciente empoderado, equipado, engagement, o sea, con compromiso, y que viene con un conocimiento. El gran problema que tenemos la mayoría de los médicos, por nuestra formación, por nuestra unidireccionalidad de la información, es pensar que nosotros tenemos el conocimiento y el paciente no. Claro. Hoy día no es más así. El paciente viene con información y viene empoderado. Entonces, lo que tenemos que saber nosotros, como decía Alejandro, es guiar esa información. Bien. Sí nos moviliza en el sentido de que tenemos que estar un poco más al día, en el sentido de que tenemos que saber cómo manejar este tipo de paciente que se nos acercan al consultorio y que van a ser cada vez más asiduos y cada vez más frecuentes. Sí. Yo no lo veo mal, al contrario, lo veo... siempre que haya supervisión. Siempre, por supuesto, que obviamente, autodiagnosticarse, automedicarse en cualquier lado está mal. Ese es un problema que sobreviene desde antes de la existencia de la computación, la tecnología de Internet, ¿no? Y de hecho hay una patología nueva, se llama cibercondría. Las personas que están buscando información y están sufriendo de la enfermedad que encuentran en la red. Piensan que están sufriendo, es el traslado de la hipocondría al ámbito de la cibernética. Exactamente. Bueno, pensaba, hay aspectos que tal vez, les pido opinión, son positivos de la utilización de esta tecnología al cuidado de la salud. Ayer a la mañana caminaba por la zona de Palermo, de los bosques, y veía mucha gente corriendo con un aparatito que le regula el pulso cardíaco, entonces le pregunté a uno, ¿y eso qué es? Y me dice, no, esto lo bajás de internet, es un programa que te monitorea aquello, lo otro, no sé, el oxígeno en sangre, pam. Mira qué bárbaro, ¿eh? ¿Sirven esas cosas, la utilización de esos recursos para poder prevenir o supervisar la salud? A eso lo llamamos Mobile Health. Todo tiene su nombre, en inglés, por supuesto, porque Latinoamérica no es precursor ni lleva adelante todo este tipo de cambios. Y uno de los movimientos que se llama Quantified Self es un movimiento de personas, médicos, pacientes empoderados, etcétera, que dicen que tenemos que cuantificar todo lo que hacemos, las calorías que comemos, etcétera, porque a la larga compartir esa información puede darnos nuevos vistas de adentro, insight, le dicen los americanos, que es conocer más de adentro las enfermedades. Las enfermedades o por qué ocurren las enfermedades. Hay cosas que son básicas. Si sos sedentario, comes muchas grasas y fumas, y vas a tener mucha incidencia de infarto de miocardio. No hace falta que tengas un dispositivo. Esos dispositivos llaman wearables, ¿sí? Que son los que informan todo este tipo de cosas. O una aplicación que te diga lo que comes.
Lo importante es que cualquiera de esos dispositivos que generan este tipo de salud generen un cambio de conducta, ¿sí? Un cambio de hábito. Sí. Si eso te genera un cambio de hábito, bienvenido. Sea. Está Si claro. eso lo tenés porque es no, Porque es moda, no. claro. La verdad que eso, Ahí está el a ver, problema, eso ¿no? se complementa, vamos un poco, yo caigo un poco más a... Eso se complementa que al chequeo médico con autorización para poder realizar cierta actividad que está supervisado, y eso es lo que nos va a servir a nosotros, teniendo esos dispositivos, conocernos un poco más a nosotros mismos. ¿Sí? Cuántas calorías, etcétera, etcétera, como venía diciendo Luca. Pero me parece no está por sobre el chequeo médico o el cuidado médico o el seguimiento médico. Más que nada ahora con esta moda, ¿sí?, del running, donde hay mucha gente que está corriendo y esa gente tiene que chequearse, porque obviamente hay gente que lo hace por recreación y otra gente que ya está tomando una actitud más profesional o con más riesgo, con más... Mañana corro la Maratón Racing. Mañana domingo estoy corriendo la Maratón Racing. Perfecto. Me anoté en la categoría gordos, digamos, y voy a correr 1 kilómetro. Así que, como para cumplir con el club. Pero es cierto, ¿no? Sí. Mucha gente se lanza Sí, a sí, esto sí. y no hace la debida supervisión y No, lamentablemente no. tiene consecuencias. Déjame preguntarte, Lucas, antes de ir cerrando, por un tema que yo sé que vos has trabajado y venís trabajando mucho, que es la telemedicina. Explícanos, definínosla primero. ¿Qué es? Básicamente es la utilización de las tecnologías de la información y la Sí. comunicación para poder acercar al médico, al paciente, sin la necesidad de que los dos estén presentes en el mismo cuarto o en la misma habitación para realizar consultas. ¿Sí? Y es factible, porque uno la piensa en esos términos y dice, bueno, es necesario que el médico tenga tecnología, pero que del otro lado exista también. Entonces pienso, muchos sectores vulnerables, marginales, ¿se pueden también acercar hacia ese tipo de relación médico-paciente? Digamos que hay distintos tipos de telemedicina, ¿sí? Como alguna vez te comentaba, es una cuestión bastante vieja. Desde los astronautas que fueron al espacio en el 69 ya tenían dispositivos de telemedicina. Sí, tiene una posibilidad. Por ejemplo, en áreas que son poco populosas o áreas rurales, recuerdo San Antonio de Cajón, en Catamarca, donde tuve la suerte de estar. 50 familias, un solo agente sanitario, un médico pasando por semana o cada 15 días pasaba. ¿Qué posibilidad tenemos de acercar salud a esas personas? Ninguna. También hay poca posibilidad de acercar internet, ¿sí? Pero también tenemos posibilidad de acercar dispositivos móviles con aplicaciones que den autocuidado, ¿sí? Eso también es telemedicina, sin necesidad de estar el profesional ahí presente, ¿sí? Seguramente una persona que tiene que generar un cuidado de una herida puede hacerlo sin necesidad de estar el médico presente con conocimiento, ¿sí? Pero hay que complementarlo siempre con la medicina tradicional, ¿no? O sea, por supuesto que siempre tiene que haber un profesional que esté guiando ese conocimiento y explicando cómo se utiliza, ¿no? Déjenme preguntarles por las cuestiones que están ligadas más a los dilemas éticos que provoca esta nueva forma de vincularse con el paciente y de intercomunicarse a través de redes sociales y del uso de la tecnología. ¿Cuáles son esos dilemas a tu criterio, Alejandro? ¿Está arreglado eso? ¿Hay ya una...? La verdad que por lo que yo tengo conocimiento, y obviamente ha leído mucho más Luca y todo, no sé si está tan arreglado y están dentro de los parámetros fijados de qué se puede llegar a hacer o a qué no, como un telediagnóstico puede llegar a ver que la consecuencia, cómo se puede medir la consecuencia, porque cómo medimos la consecuencia. El acto médico se mide, yo hago una acción, tomo una conducta y obviamente tengo una consecuencia de lo que vengo haciendo y eso tiene un respaldo y todo. Con la telemedicina o con algunas interacciones que puedan llegar a surgirse en esta era virtual, yo creo que todavía tenemos mucho que trabajar y mucho para aprender. ¿Sí? Pero obviamente hablo un poco más de como un lego total de este tema y Luca creo que allá. Hace poco estuve en un congreso de salud digital en el cual el cierre del congreso de salud digital, una de las cosas que a mí me quedó muy grabadas es que actualmente los sistemas de salud tenemos la responsabilidad de la gestión de la información, ¿sí? La gestión de la información es lo que va a hacer cambiar el modo en el cual las personas se van a relacionar con el sistema de salud. Si van a llegar en las últimas instancias de una patología que no sabían que existía o van a llegar en las instancias precoces de una patología que todavía no se diagnosticó. Y esa diferencia lo va a hacer el manejo de la información, ¿sí? Entonces,
en este manejo de la información se nos van a plantear estos dilemas éticos que vos decías. ¿Cuándo podemos dar diagnóstico? ¿Cuándo no? El día que podamos hacer la receta electrónica, muchas veces vamos a ver pacientes de esta manera, de manera de la telemedicina. Y también se nos plantea el dilema sindical. Si tenemos cantidad de consultas que se realizan a través de telemedicina, un médico va a estar atendiendo lo que antes atendían 5 o 10. ¿Y va a ser eso ético? Además de ético, ¿nos va a dejar sin trabajo a los médicos? Claro. Esa es la gran pregunta. Al caso ese del diagnóstico o de la teleconsulta, no, hay un médico de acá de Argentina, del interior, que con esto de las redes sociales tenemos bastante contacto y todo, y él hizo un contrato tácito con los pacientes, ¿sí? Él tiene sus pacientes y todo, pero cualquier consulta que le hagan o le realicen y todo con pacientes que tienen muchos años, estos pacientes accedieron a pagarle la consulta. Qué bueno. ¿No? Qué bueno. O sea, para dejar en claro que para eso es dejar una en valoración claro- de su trabajo. Para dejar en claro que él valora su trabajo. Qué ¿sí? bueno. Es un médico que está en contacto con nosotros, todo, con mucha experiencia y todo, pero él, es más, cada vez que hay interacciones en las redes y pasan estas cosas, él siempre nos recalca. Es tanto la consulta, y obviamente nosotros en la red la tomamos así, pero cuando uno ha hablado con él, Sí. la verdad que él tiene como un contrato tácito en él, ¿sí? Que cualquier consulta, obviamente lo hacen por mensaje o por un mail o algo, el paciente le abona su consulta. Tema que uno dice, voy a hablar media hora por televisión y se acabó el tiempo ya, nos quedamos sin tiempo. La verdad que es un gustazo, siempre charlar con ustedes, así los dos juntos y a través del canal de YouTube, más todavía. Los espero seguramente en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Alejandro, Ahora, Lucas, gracias por estar. Gracias a vos. a dos.